Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas más desorientadas que nunca. ¿O no? Absolutamente. Viene bien plantear ese tema de entrada. Sí, ya estamos desorientadísimos. Sí. Estamos knockout, en shock. Todo. Yo estoy en shock. Y bueno, y vamos a tener a la Pauli Chávez, nuestra querida amiga invitada, pero se tuvo un resfrío fulminante, así que le mandamos saludos y la esperaremos para una próxima vez. Exacto. Recupérate, Pauli. Y bueno, ¿de qué no vamos a hablar? ¿De qué será? No sé, qué misterio, nada. Bueno, para nuestros oyentes internacionales, que sí existen, por lo demás, pues no vamos a hablar de este tema que un poco tratamos el último podcast, ¿no? Que un poco son nuestra propia periplo electoral, ¿no? Todas las encuestas, todos los presagios. Bueno, en realidad uno podría decir quizás la intuición más general de cada uno de nosotros se cumplió. Hoy día estamos en un contexto en el cual se presenta una segunda vuelta. Janet Jara como representante de las fuerzas progresistas, diríamos, y Kast, que es como un representante de la Alemania nazi en nuestro país, porque nada puede estar más lejos de la identidad y del imaginario chileno que una familia con un hombre rubio, una mujer rubia, 9 hijos rubios, que parece como la cinta blanca, ¿no? Así feroz. Y sin embargo, la que es de ultraderecha. De ultraderecha, o sea, como básicamente la encarnación de todas las cosas que uno podría llegar a temer, ¿no? Como una posible figura que gobernara, ¿no? Y bueno, las elecciones fueron bastante predecibles en ese aspecto. Lo que era impredecible era que todas estas cosas que hicieron para transformar a Evelyn Matei en una persona tan cercana, la hija de un hombre que forjó la dictadura, digamos, ¿no? Un miembro de las Fuerzas Armadas, dictadora, y no pudo salir de su conflicto Evelyn versus Matei. Como que cada día llegaba con una personalidad nueva. Y cada día era más Evelyn. Una estrategia nueva. Y lo cual le parece que a nadie le gustó, ¿no? Era como el otro día estaba antes de la elección en la casa de unos familiares y uno de los sobrinos decía que a Evelyn Matei le había pasado lo que le pasó a Sichel, ¿no? Que se fue transformando tan de centro para captar el centro que la derecha simplemente ya la repudia por no ser suficientemente de derecha, ¿no? Lo cual es curioso para la hija de un golpista, pero no deja de ser llamativo que haya tenido un porcentaje tan bajo. Y lo que ya se transformó en una cosa simplemente intragable es esta idea de que Parisi es el representante de la gente. Bueno, a mí me parece indigerible el tipo ese. Y también me quedé, yo creo que además ahora va a empezar la pelea por los votos de Parisi, ¿no? Un tipo que me parece bastante psicopaticón. Un tipo que no vive en Chile. Ni siquiera vive en Chile. Que en la conferencia de prensa contestó en inglés una llamada que era... O sea, no sé si vieron eso, pero la verdad es que todo parece una gran caricatura, ¿no? Sí, pero o sea, digamos que tenemos que seguir pensando por qué el rubio con 9 niños es el elegido, al parecer, o por qué Parisi, que efectivamente es este personaje que no vive en este país, este personaje que tuvieron que demandar para que le mandara plata a sus hijos, que escuchaba que tenía una acusación de acoso en alguna universidad. Un tipo que dice, les voy a hacer un tantán en el poto a las mujeres para que se hagan los exámenes, o para que les voy a pagar para que se enchulen, en fin. Sí. ¿Cómo puede concitar? ¿Cómo es que efectivamente logran captar, supuestamente, algo que está pasando en la población?
Y bueno, en todo caso, todo esto que pasa aquí se replica en las otras elecciones de los otros países, digamos, como que un poco más de lo mismo en todo caso. Claro, hay que ver el contexto mundial donde las derechas avanzan, ¿no? Bueno, ahí hay que pensar que en el fondo el candidato el otro candidato de derecha, porque aquí lo único que tenemos son candidatos de derecha y ultraderecha, compiten por cuál es más de derecha. Sí. Y el otro candidato, el que decía que a las mujeres feas había que darle una multa, o sea, había que darle un bono al que las violara, ¿no? Sí. Estamos hablando de o Kaiser, hay uno que dice, yo voy a cerrar las fronteras, no, yo voy a echar a 200.000 extranjeros, no, yo voy a hacer una cárcel no sé cuánto, y es el ofertón de quién es más de derecha, quién es más radical y quién es más castigador. Bueno, y son figuras masculinas a la antigua, conservadoras y con todos estos rasgos. Entonces, quizá en parte, me pregunto si el atractivo de estos personajes, más allá de apelar a algo de lo que venía antes, en parte hay un hartazgo de el gran avance feminista y que después agarró lo que ellos llamaron lo woke como un rechazo total a esas cosas, y que los jóvenes votan por París efectivamente y no están ni ahí con ninguna de los progresismos civilizatorios a esta altura. No están ni ahí. Eso no prende. No prende. Sea, la mayor cantidad de votantes cast son jóvenes. Sí. Sí. Los de París sí son menores de 40 también. También. Viene con el asunto de los autos tuneados, ¿cachai? Como que hay algo que nos puede dar a pensar de que hay un rechazo total de lo que fue lo previo, donde en el fondo quizás se sintió mucha culpa, se sintió mucha persecución moral, y por ende hay un retorno efecto boomerang muy fuerte hacia un castigo, hacia esto que quedó pegado en el socialismo, en la izquierda, que es en el fondo la corrección moral, la corrección del pensamiento, la corrección política. Y entonces, como dice el título de Stefanoni, la rebeldía es de derecha. Estos son los anti-establishment, o sea, más Parisi en ese sentido, de todas maneras, con su también cuña que pega, que es ni facho ni comunacho. Ni comunacho, exacto. Y bueno, parece que eso pega. A mí vos leíste la columna de Carmi, y a mí me gustó esta columna que él escribió en La Voz de los que Sobran, donde él plantea una hipótesis que a mí me hizo sentido, al menos, ¿no? Esto de cómo la derecha se apropia del afecto y que la izquierda tiene un discurso todavía pegado, pese al estallido, a la lógica concertacionista, una especie de racionalidad vaciada que siguió transmitiendo en esa misma frecuencia, ¿no? Y cómo también los gobiernos supuestamente progresistas terminaron bailando al son de la derecha todo el tiempo, con la lógica securitaria, con el fantasma de la seguridad, en fin, y cómo esto despierta un orden afectivo más primario, ¿no? Es decir, el odio, la bronca, es como un voto bronca, se necesita una mano fuerte, y cada vez la apuesta es a quién es más duro, ¿no? Y quién es más implacable. Llama la atención eso, ¿no? ¿Cómo puede? Fíjate que en mi casa hubo un almuerzo el sábado y bueno, vinieron familiares no cercanos y personas que yo no conocía, maridos de sobrinos, y era gente joven y me sorprendió justamente un discurso de que se necesita una mano dura. Entonces yo decía, bueno, pero ¿no les choca a ustedes estos discursos de odio? No, porque eso es la verdad. Entonces ahora parecería que la verdad es la agresión pura, la violencia, el desparpajo, eso es llamar las cosas por su nombre. Y yo quedé preocupadísima, dije, bueno, acá no hay ningún punto de discusión. Me levanté de la mesa y me fui a fumar un pucho afuera y dije, ¿qué voy a hablar acá? Nada, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo familia. Más o menos, ¿viste? Dije, es la última comida gran familiar que hacemos porque ya no quiero escuchar eso en mi casa. Pero digamos que yo creo que acá la lucha, que en parte es la que todos niegan, pero que es cultural en gran medida,
está cargada de afecto por ambos lados. O sea, yo creo que este afecto del que estoy hablando, boomerang de castigo hacia lo que puede ser woke, es porque ahí había mucho afecto. Sí creo que en todo lo que es el centro y esa racionalidad como más político-técnica, no, eso sí que no quedó prende. Arrasadísimo, pero ¿no? Ni siquiera se habla de eso. ¿Vos escuchaste a Boric? Hablaba, sí, era toda una racionalidad de que ganó la democracia, una cosa, pero por favor, o sea, eso ya no hace sentido a nadie. Sí, pero el tema es que al menos se está hablando de la democracia, que es como el tema subterráneo del cual igual vamos a tener que estar siempre todos atentos, porque pareciese que dentro de las cosas que están movilizando, la democracia tampoco moviliza. No, y su respeto y su cuidado tampoco. La democracia está tomada. A mí lo que me parece curioso es que la gente tiene asociado, o por lo menos pareciera así discursivamente, yo creo que tiene más capas, que la democracia es enemiga de la seguridad. Sí, es muy curioso eso. O sea, como el antagonismo de la democracia no es el totalitarismo. O sea, que los derechos humanos no permiten poner orden. Es la lógica securitaria lo que prima hoy. El antagonista de la democracia es la inseguridad, ¿no? Como la democracia no aporta a que las personas se sientan más contenidas, más seguras, no, para nada. O sea, es mejor sacrificar ciertas libertades que, digamos, son bien minúsculas, en función de una suerte de idea de seguridad que otorga este padre que ordena las cosas, ¿no? Y a mí eso me llama la atención, cómo el discurso de la democracia se fue transformando en un significante vacío que representa más bien, más que una pregunta por lo común o por lo que tiene que ver con aquello que es de todos, se transforma en una cosa como una especie de laissez-faire, ¿no? Como la democracia es para la gente eso, ¿no? Como dejar que nos maten, ¿no? Porque yo creo que lo han usado un montón, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención cómo prende todavía esta lógica securitaria y cada vez más, bueno, ¿no? Pero eso es un fenómeno mundial, ya ¿no? sé, pero igual no me deja de sorprender, ¿viste? Porque no se toma la democracia, o sea, todos los intersticios para instalar más y más y más seguridad y más represión. A mí me llama la atención. O sea, algo pasó ahí, porque además es curioso el desplazamiento, ¿no? Porque si yo dijera, si yo creo que algo pasó, y creo que en eso algunos que he escuchado como analistas y todos tienen razón, es que el único que tenía propuestas concretas, pero concretas así, que tienen que ver del orden económico, efectivamente el que más hizo campaña con propuestas concretas económicas fue Parisi. Sí, totalmente. O sea, en realidad... El IVA de los remedios. Exactamente. O sea, el retirazo sin inflación. Exactamente. O sea, como que hay una serie de cosas que no parece que los discursos más intelectuales se sitúan en esta paradoja entre la democracia y no democracia, pero en realidad pareciera ser que lo que hace que finalmente Parisi obtenga el porcentaje que tiene que ver con una consecuencia absolutamente directa de un manejo económico que hizo este gobierno. Que un manejo que en el fondo fue un manejo cruel. Porque hay que decir que Boric hizo un manejo cruel con el ministro de Hacienda. Y que además el ministro de Hacienda lo abandona antes de las elecciones, ¿me entendí? O sea, como... Yo me acuerdo cuando vos decías cuándo va a ser Marcel, la oferta, va a abrir la billetera. Abre la billetera, loco. Sí, ¿no? Baja los tenemos precios, mucho juego. Elimina los IVAs de las cosas que la gente sufre de verdad. ¿Por qué necesitamos que un candidato como Parisi se levante sobre una cosa que es una demanda tan humana? O sea, cualquiera que va a una farmacia se da cuenta que hay 900 personas ahí, muchas de ellas de la tercera edad, que efectivamente están pagando fortunas en remedios. Nosotros que además atendemos pacientes que muchos de ellos están medicados, sabemos que los remedios de salud mental son carísimos. Entonces, en este momento se reconoce una pandemia de salud mental, la gente toma fármacos por salud mental, se reconoce problemas con la canasta básica en términos de alimentación, inclusive con consecuencias que tienen que ver con que un tipo de alimentación produce mayor obesidad y una serie de otras enfermedades que están asociadas, y sin embargo, durante este gobierno en términos económicos no hubo nada que favoreciera esos puntos necesarios. Bajar el gas,
intervenir para que efectivamente bajara mucho más la parafina en invierno. Bueno, el cagazo de la electricidad. La electricidad, o sea, como tienes un montón de cosas que en el fondo este gobierno lo que hizo fue una política tremendamente conservadora que le dio esto de lo cual se jactan tanto, que es como somos un gobierno que no vivió la crisis, pero la crisis la está bancando la gente, ¿no? La está bancando la gente y la está bancando con mucha rabia. Porque además hay otras cosas que son señales. Por ejemplo, esto es súper impopular, yo sé que va a generar más de un resquemor, pero habría estado bueno que Boric dijera, ¿sabéis que yo voy a asumir mi jubilación a los 65? Que, de verdad, así como mi jubilación de presidente, estoy de acuerdo. Me va a llegar a los 65 años, no a los 40. Sí. Yo creo que eso habría sido una señal importante para las personas que tienen pensiones de mierda. Si llega en vicio, si anda con la guagua para todos lados. O sea, esas dos cosas no importaban nada. Lo que importaba era así como ese gesto de probidad, esa humildad quizás, un poco más de Mujica, más Mujica, menos... decir, esa sería una probidad al estilo Mujica. Claro. Mujica donaba su sueldo a las cooperativas de vivienda. Por ejemplo, ¿por qué este tipo no salió y dijo, ¿saben qué? Ya, mira, incluso si constitucionalmente se me impide, yo lo que voy a hacer con esto es un fondo que va a ir a, no sé, alimentar la democracia, favorecer la cultura, la vivienda, cualquier cosa, pero en el fondo esta discusión que instaló falsamente, por supuesto, la derecha, pero con mucho rédito, es brutal. ¿Por qué no hace ese tipo de gestos? ¿Por qué esta clase política no hace ese tipo de gestos? Bueno, seguramente se quiere dedicar a seguir jugando después a ser el gran líder de la oposición, que no sé si es que no va a ayudar mucho a la izquierda. Pero esto lo habría impedido que fuera el gran líder de la oposición, que él hubiese hecho un gesto así como, ¿saben qué? No, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hace? Oye, espera, pero dijiste dos cosas. Una cosa es el tema de la democracia, que parece que no es un sistema que resuelve, que no da seguridad, como tú dices, etcétera, que sí, se escucha hasta el hartazgo que los derechos humanos lo único que hace al final es impedir que se pueda... liberar delincuentes, ¿no? Liberar delincuentes, que los mecanismos del Estado puedan reprimir cuando se debe reprimir, bueno, etcétera, etcétera. Pero una cosa es pensar el sistema y otro es pensar que los políticos se la han arreglado para hacer creer que el sistema es el problema, cuando en realidad es la clase política y la manera de hacer política que además ha empujado las redes sociales y este nuevo mundo que ha aparecido. Que al final todo se juega en el afecto y ya no en la racionalidad. No hables tanto porque vaya a dar la lata, no digáis que las cosas son complicadas porque vaya a dar la lata, y llena de odio para que el algoritmo te agarre más y al final... Algoritmo. Y que pase... La última vez leía que, claro, un buen... no sé, una buena cuña violenta puede llegar a 4 millones de personas y es más que la tele. O sea, pero ¿por qué la izquierda ya no tiene cuñas violentas? Eso también es absurdo, porque además siempre a la izquierda se le ha atribuido, o sea, ustedes tienen que recordar algunas historias que se contaban del Parlamento chileno antes del 70, ¿no? De los diputados agarrándose a piña, ¿no? Pero la izquierda, ¿por qué no tiene un discurso violento? ¿Por qué en el fondo no hace una denuncia violenta de la desigualdad? No, pero él hace de denuncia violenta desde una emocionalidad, lo que te decía antes, pero una emocionalidad que no tenía que ver con la gran cantidad de la masa. Se usó la emocionalidad de la identitariedad. Sí, pero a la izquierda no se le tolera que se enoje. Piensen en el episodio Enojara. Enojadue. O Jadwe. O sea, que son figuras intolerable porque era un violento. O sea, a Jadwe le quitaron el derecho a votar. Exacto. O sea, me está jodiendo. Lo amordazaron, o sea, y no pasó nada. Pero hasta el derecho a votar. Pero yo creo que la izquierda puede ser violenta. O es violenta a veces. Pero ¿por qué no? Por ejemplo, yo el otro día escuchaba otro analista que me pareció interesante, que era alguien que analizaba como redes sociales justamente. No me acuerdo los nombres, pero él decía que la derecha había ocupado, que todo el mundo hablaba de TikTok y no sé qué, no sé cuánto. Pero el hecho es que
la derecha había ocupado esas redes para hacer política, para plantear ideas, ¿no? Y de hecho lo hacen, o sea, en el fondo, con ese discurso violento y todo, plantean ideas. Y lo que hace la izquierda, baila, saca cosas de sus cosmetiqueros, muestra a sus perritos, ¿no? Pero en realidad no está tirando política. Mi pregunta está convocando a la gente a que vaya a otro lugar. Yo creo que realmente hay, o sea, ojalá la izquierda piense muy detenidamente qué es lo que está pasando, porque claramente no le están achuntando a nada. A nada. Y bueno, y es porque no se puede hablar con lo que se hablaba antes. Mira, si tú miras no sé si tú recuperáis a los trabajadores simplemente diciendo cosas sociales, porque lo social tampoco prende, porque también hay un asunto de individualización que en el fondo cuando Parisi te tira estas cosas pragmáticas es que no hay duda alguna que prenden, porque además es verdad de que son problemas reales de la gente sobre temas económicos en un país donde la lechuga sale en 4 lucas. Entonces, ¿qué lechugas compras tú? No sé, la especial, la del Jumbo. Le puse un poco. Oye, pero estas lechugas caras, güey. La hidropónica. La hidropónica del Jumbo. Oye, pero hay una cosa también. No, pero un segundo. Lo último que quiero decir es que son soluciones, sí, que apuntan a un problema, pero en lo que dice Parisi no hay ese pensamiento ideológico que trata de entender cómo podemos remediar colectivamente esa solución, y eso es algo que es extremadamente difícil de plantear hoy en día. Y eso era la carta de la izquierda y ya no funciona. Entonces, ¿cómo se habla? Pero yo creo que hay otra cosa. Yo me puse a pensar qué pasa con el trabajo territorial. Porque la sensación que yo tengo, por ejemplo, en Puente Alto creo que Jara tuvo una votación muy alta, porque Puente Alto tiene un alcalde que se ha movido muchísimo, que conoce a su población y que instaló en los lugares donde el Estado no llega realmente espacios públicos, arregló una cantidad de cosas, y me parece que es importante también volver a trabajos de base y trabajos territoriales que me da la impresión. Sí, pero Bodanovich, por ejemplo, o pero más que Bodanovich, este alcalde de Puente Alto, no están, por ejemplo, Bodanovich hablaba contra su propio gobierno porque estaba al parecer más cerca de la gente que el discurso del gobierno. Pero eso es lo que hay que pensar, Felipe. Ellos le llegan a la gente, pero porque están actuando de una manera distinta a lo que la izquierda ha planteado como estrategia. ¿Y no pensás que hay que observar esa política de esos alcaldes 1000%. justamente para volver a pensar en un trabajo territorial que llegue realmente a la gente? Porque si no, vivimos hablando en un discurso racional y vacío, ¿no? Bueno, pero es que el tema es que no le llega más a la gente. La gente ya se fue para otro lado. Sí, a mí me pasa que no, que creo que efectivamente hay un abandono en el campo de las ideas. O sea, en el fondo lo que hay es una discusión, es el mismo programa en todas. O sea, ¿cuál es la diferencia hoy día? La real. Diferencias reales en estos programas como Proyecto País. ¿Cuál? O sea, porque pero el asunto es que además yo espero que se active el hecho de que el otro tipo es rubio. Tú ves, cuando tú ves... ¿Crees? Pero yo creo que el imaginario chinelo anhela. Chileno. De los chinelos. Yo creo que vos dijiste esto no tiene que ver con el imaginario chileno. Yo creo que sí. Pero ¿qué va a ser? Si este otro es anhelan un rubio. Pero eso yo creo que... Como la novicia rebelde, ¿Por qué no levantamos un imaginario de bronca real que tenga que ver con las clases dominantes, del modo que nos explotan y el modo que se apropian? ¿Por qué no canalizamos la bronca y por qué la derecha la capitaliza también? Porque este es un voto bronca. Bueno, pero eso también es culpa de un problema político global, que es que las clases políticas no logran ponerle límite a las clases dominantes. No. Y es por eso que las cifras siguen siendo alarmantes. El 1% ya tiene el 50% de la riqueza mundial. El 50% de los más pobres tiene 1%. O sea, es ridículo. Sí. Sin embargo, mira, en esta, con la seguridad que tomó protagonismo, con la migración que tomó protagonismo, en realidad, ¿qué se habló de economía?
Ningún asunto, ya, pero también, ¿por qué la izquierda no es que Parisi con unas cosas precisas, puntuales, que tocan el bolsillo individual? Pero no dijo, oye, ¿sabes qué? Deberíamos organizarnos de tal manera para que en realidad el tema de las lucas no sea tema para los chilenos. Y llega la Janet Jara y dice, yo quiero que lleguen a fin de mes. Claro. Claro, no, o sea, llegar a fin de mes no es lo mismo que la camioneta minera que les ofrece Parisi. Lógico. O sea, también. Sí, es real, pues, o sea, llegar a fin de mes, una expectativa súper, súper poco convocante, pues. Pero ahora lo que sí encuentro interesante es que... Decir llegar a fin de mes es que estás en la pobreza, con suerte llegó a fin de mes, o sea, sí. ¿Qué atractivo puede resultar eso? O sea, es que debería, porque no es falso en realidad, pero el tema es que... Pero no convoca, quien lo dice ya no está investido por esa posibilidad, ¿cachai? Pero lo que le iba a decir era lo que no me estoy acordando. Porque aquí Germán te interrumpió otra vez. Sí. Con esa cosa de nuestro reloj. Productor Germán que nos marca. No, pero es bien interesante también ver un poco esta estrategia que he escuchado muchos analistas decir que en el fondo una cosa que tuvo Kast y no Matei, por ejemplo, es que se adscribió a un guión y lo sostuvo a lo largo de toda la campaña. Y que fue no hablar mucho. Entonces, cuando hablamos del tema de las ideas hoy en día, bueno, es que en realidad mejor no hablar tanto, entregar muy poco, 3, 4 cuñas, en realidad quedó con seguridad y el resto es este gobierno no hizo nada, este gobierno no hizo nada, Boric, Jara Boric, listo. ¿Y quién representa a los trabajadores? ¿Quién? O sea, ¿quién representa a los trabajadores? ¿Quién invoca a los trabajadores? En este minuto nadie invoca a los trabajadores, es como una especie de... No, o sea... A nadie le importa a los trabajadores. Porque se lo comió la seguridad y la migración. Es cualquier cosa. Pero también se sustenta bajo un imaginario que en el fondo, qué bueno que llega a la derecha, porque ellos son los que saben manejar los temas de la economía, que eso también es una mentira. Es un mito, además. O sea, saben manejar la economía para quedar. Saben manejar que unos pocos se arreglen los bigotes. Saben manejar su bolsillo muy bien. Y yo creo que el nivel de melancolización que hay es muy fuerte, entonces como que no hay expectativa. Yo de verdad creo que... Sí, yo soy de las personas que cree que efectivamente se puede activar en estas últimas 3 o 4 semanas algo del voto de clase. Algo que diga, oye, ¿en serio van a votar por alguien que tiene 9 hijos rubios? ¿De verdad? O sea, como yo espero... Pero para eso hay que salir del discurso racional de yo hice no sé qué, yo hice no sé cuánto. No, para poder captar la bronca. Hay que captar la bronca. Y estos tipos no nos han dejado hacer nada tampoco, y ahora, porque eso es lo peor. O sea, aunque salga Janet Jara, porque para ganar, diría mi compañero, se necesita 50 más 1. Da lo mismo si son 2, 3 puntos. Aquí se está peleando el voto a voto por el 50 más 1 voto. Así que si llega a ganar Janet Jara, va a ganar con un congreso horrible, del terror. O sea, no va a poder gobernar. Es como un congreso zombie. Sí. No, es como que está todo lo malo ahí. No, bueno, es bien impresionante como Chile Vamos, Evópolis, que ya está fuera, todos esos partidos quedaron bastante debilitados y republicanos o la coalición de republicanos absolutamente fortalecida. Es brutal. O sea, es un cambio tan radical del escenario. Más el los Senado, del partido de la gente que van a tener un poder muy importante, bisagra ahí en cualquiera de las decisiones que se tome, y nadie sabe muy bien quiénes son estos personajes. Oye, Pamela Giles, primera mayoría. Sí. Primera mayoría. Impresionante. O sea, como... Bueno, pero lo que iba a decir antes, que ahora me acordé, es que algo que quizás puede ser interesante si es que seguimos creyendo en la democracia y ver cómo manejar nuestras situaciones de crisis, es pensar que estas personas que votan por Parisi, sin embargo, no son derechizaciones. ¿Tú crees? Que eso fue un discurso que... Yo creo que no son derechizaciones. Si tú querías votar por la derecha, tenías 3 candidatos para votar por la derecha. ¿Había cuál derecha más que otra? Oye, y estos mismos rechazaron a Kast y sus amigos para constituyentes. Si son... O sea, esto pasó hace poco. Oye, pero no se olviden que este famoso... ¿cómo se llama? El Partido de la Gente.
cuando sacó diputados, se terminaron yendo, ahora desperdigando. Sacó 14 diputados. Sí, y se terminaron desarmando y desmarcándose. Así que bueno, vamos a ver ahí un escenario del Senado y la Cámara bien interesante, ¿no? O sea, al menos si lo tomamos esto como algo positivo, va a ser interesante ver qué pasa. Sí, pero hay una cosa, Felipe, del voto de Parisi que a mí me preocupa, que es un voto joven y que creo que está como inoculado en nuestra subjetividad, porque lo escucho, es la expoliación del Estado, ¿no? El Estado no sirve, el Estado es malo, el Estado roba, el Estado aquí, el Estado allá. Es decir, a mí me preocupa esa expoliación brutal. Es que yo tengo entendido que ellos no hablan de Estado, ¿no? Es que no les de los importa votantes, si hay democracia o no. Escuché votantes, claro, de Parisi, y es una concepción tan individualista. Pero eso igual es más de la ideología de derecha. Lo que remueve todo el escenario es que estos no entran ahí. No es como que son anti-Estado como es la gente de CAS, que el parásito. Pero escúchame, la plata la voy a traer Felipe, desengrasando ese yo no lugar. sé las declaraciones de Parisi, pero vos escuchás a la gente. Las semanas anteriores al voto es, bueno, la expoliación del Estado, la necesidad de alguien que gobierne con mano dura y que diga la verdad, y la seguridad. Esos son los tres pilares. O sea, autoritarismo y conservadurismo, para decirlo de alguna manera. Pero por supuesto. Y mezclado por con un auto tuneado, ¿viste? Entonces, no jodas. Pero por desgracia, también algo que decía alguien por ahí que también no existe en el debate es: todo el mundo tira caca al Estado. Bueno, hablemos del Estado. ¿Vamos a borrar el Estado? No. Ellos quieren ser parte del Estado. ¿Por qué no se habla de modernización de Estado? Es poco sexy hablar de modernización ya, pero de Estado. A ver, una última cosa antes de que pasemos al tema, ¿no? ¿Esto es miedo? ¿Realmente la gente tiene miedo? Yo no sé. Vos sabés que yo no estoy tan segura. No, yo creo que es... ¿Votaron porque tenían miedo? No creo. Yo creo que es rabia y es castigo. Es bronca. Yo creo que es bronca y castigo. Castigo al gobierno anterior, como ha pasado en todas las elecciones de todos los países. Parece que es regla ya para esta cuestión. Un voto bronca y una especie de candidato megalómano que yo vengo a resolver tu problema. Y porque la agenda del miedo la instalaron los medios de comunicación. Todo el tiempo, con que la gente tenía miedo de salir, miedo de entrar, miedo de no sé qué. Si salía un artículo que decía: la paradoja de Chile, el país con más miedo y el más seguro de América Latina. ¿Sí? Una hueá así como... Pero es que es así. Pero lo instalaron muy bien y claro, a nosotros igual nos compete, porque ¿qué es lo que es el miedo al final? No es lo mismo el miedo que la angustia, no es lo mismo el miedo que la ansiedad, no es lo mismo el miedo que la bronca, no es lo mismo el miedo que la decepción. Mucha gente no votó por la propuesta de Janet Jara, fundamentalmente por decepción en estas cosas que son cosas que sí duelen, ¿no? Que son cosas económicas. Pero el miedo en realidad corresponde a una reacción lógica frente a una amenaza externa e identificable, ¿no? Eso, así funciona el miedo, así nosotros hemos caracterizado el miedo en nuestra idea. La gente no tiene crisis de miedo, tiene crisis de pánico, ¿no? Y el pánico más bien tiene que ver con un miedo interno, difuso, que no es caracterizable. Exactamente, es contra el propio cuerpo, ¿no? El miedo ya es una elaboración. El miedo es una elaboración, no se puede andar diciendo que en el fondo la gente vota por miedo, porque entonces querría decir que logra identificar un futuro para sí mismo amenazado. No, a mí me parece que esto es otra cosa mucho más primaria. Es bronca. Ira. Expectativa, a lo mejor. Informe ahí y ciertas expectativas. Es más primitivo, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que hay que desarmar, porque ha surgido así espantosamente en todo un uso súper arbitrario de los términos, ¿cachai? Como, no, la gente tiene miedo, ¿cachai? No. Como de todo, entonces por eso vota por padres fuertes. No se vota por miedo con un padre fuerte, porque un padre fuerte no puede defenderte de esas cosas que te dan miedo en realidad, ¿no?
Ahora, una cosa que sí podemos pensar es que sea quien sea que llegue a la moneda, la va a tener difícil de todas maneras, porque en realidad si no es miedo y es bronca, o si es los dos al mismo tiempo, es de temer estar en ese lugar. Sí, pero son dos formas distintas de enfrentar esa bronca, ¿no? Porque la misma bronca enfrentada por Kast es una bronca que efectivamente puede incurrir, digamos, en la búsqueda del otro y el exterminio del otro, ¿no? Exacto. De todo aquello que sienta como una amenaza. O sea, yo creo que ahí es donde vamos a ver efectivamente si es que es de esos, es decir, que va a usar las mismas estrategias que Milei y que Trump. Y además él también efectivamente ha dicho aquí, en el fondo es casi un plebiscito sobre dos modelos. Entonces él vuelve a replantear igual en esas coordenadas el asunto. París sí es otra cosa, igual. ¿Y cuáles dos modelos? Yo de verdad todavía no veo cuáles son los dos modelos. Yo aquí lo que veo son como matices. Para él todo es comunismo. Sí. Y todo lo que es distinto a él es comunismo. Yo no veo que Janet Jara esté proponiendo el socialismo. Entonces no veo cuáles son los dos modelos. Es como nuevamente volver a discutir sobre esta cuestión de que en el fondo la gente se alinea con los países socialistas o con Estados Unidos y el imperialismo americano. Si no hay partidos socialistas, o sea, no hay países socialistas. No. Y hay una cosa, el voto bronca, yo creo que lo que tiene o lo que lo caracteriza, me parece a mí, es su volatilidad. Por eso también es un voto bien peligroso, porque así como hoy te entronizo... Pero también es el voto que puede darnos el 50+1. Bueno, entonces, yo digo una cosa. Oye, ¿por qué no ponemos la carne? ¿Por qué no pone la carne en el asador, Jara, y se deja de ser tan tibia? ¿Y por qué Boric no renuncia a su maldita pensión? Que renuncie a su maldita pensión y que haga un gesto justamente altruista que permita... abrir un poco el paso. ¿Por qué me río? Porque yo creo que va a demorar sacar esa bronca que está identificada en el oficialismo de grandes rasgos. No sé si va a alcanzar. No alcanzamos en 4 semanas. No alcanza con la renuncia a su jubilación. Igual todos dicen siempre, bueno, en el mundo de la política, bueno, hasta una semana puede ser mucho. Anda a saber tú lo que va a pasar. Pero me da esa sensación. Tú sabes que Mujica concitó mucho apoyo y mucho respeto por su probidad individual de renunciar a su sueldo de presidente y donarlo a las cooperativas de vivienda en Uruguay, incluso por negarse a vivir en la casa presidencial y seguir viviendo en su chacra que se caía a pedazos de la misma manera que vivió toda su vida. Entonces inventa el hashtag. Renuncia a tu pensión. Exacto, renuncia a tu pensión. Hola, porque también la otra cosa, enferma de dolorosa, que yo la he escuchado en mis discusiones cotidianas que tengo sobre esto con todo tipo de personas, es la otra bronca, el crédito que le dieron a Boric, que tiene un interés, una tasa de interés de un 2%, que no de tiene vivienda, que no tiene ningún chileno. Entonces, exacto, como que en el fondo él se compra esta casa y la va a pagar, yo no tengo duda, pero renuncia a tu tasa de interés. O sea, pero loco, ¿cachai? Como era el momento de comprarse esta casa. Es que hay un conjunto de cosas que yo creo que pasan colada y que no son lo importante, porque en el lenguaje de la burocracia nunca nada es lo importante, pero son gestos que son crueles cuando la gente no tiene dónde vivir, ¿cachai? Como que hay una estupidez. Exacto, yo creo que son gestos crueles, tienes razón, Paloma. Ahora esa crueldad es institucional igual en los bancos. El Boric es de la élite, la gente que tiene más recursos son los que acceden a las tasas de intereses más bajas. Exacto. Eso pero ¿por qué no lo hizo después? Claro, sí. ¿Por qué se tenía que comprar una casa mientras era presidente? ¿De verdad necesitaba hacer eso? Se iba a quedar viviendo en la calle. Amigo, te presto una pieza. ¿Cachai? Pero yo creo que esos gestos justamente lo hubieran dignificado un poco más. Y habrían puesto al gobierno en otra posición. En otra posición, no de chantas, ¿viste? No de chantas. Pero todo el mundo, o sea, los votantes de Kaiser me decían así como, oye, pero si Boric tiene una jubilación que va a empezar a ganar ahora mientras yo me saco la cresta trabajando todos los días y que voy a tener una pensión de mierda y además de eso me compro una casa al 2% de interés. 6% de interés cuando baja. O sea, me está jodiendo. Era necesario hacer tanta pelotudez también. Bueno, yo creo que esto también es un voto castigo a la boludez. Y bueno,
Bueno, pero vamos a tener que pagar todos porque yo creo que este es el tiempo van a ser años en el difíciles. Que la gente hace estupideces que pagamos todos. Sí. Estos años que se nos vienen van a ser años oscuros, muy difíciles de sobrevivir. Y no hay palabra, no hay concepto de la psicología ni de las redes sociales que hayan logrado convencernos de que eran necesarios de ser discutidos en este escenario. Así que hoy día no hay concepto para ser mejor persona. El único concepto para ser mejor persona es revisar cómo vamos a vivir distinto, porque si no, lo que nos vamos haciendo es que nos vamos identificando con un modo de vida que nuestro viejo Wilhelm Reich decía como si uno vive como la pequeña burguesía, uno pertenece a la pequeña burguesía finalmente, ¿no? Y entonces, bueno, ya los ideales socialistas o de transformación desaparecen porque te vas amoldando también, ¿no? ¿Cómo vivimos distinto? Eso sería nuestro consejo hoy día para ser mejores personas y por lo tanto pasamos a nuestro tema. Pasemos al tema que hoy es muy ad hoc. Muy ad hoc, sí. A lo que sentimos. El dolor, cuando te duele. Cuando te duele. ¿Te duele? Te mandé el texto ese atrasada, así que te pido perdón, Felipe. Lo leí así cruzado. Sí, pues hoy día vamos a hablar de eso, ¿no? Que igual es un tema súper importante, yo diría, porque igual es importante porque en términos psicológicos y psicoanalíticos se ha discutido muchísimo durante muchísimos años. No es que no haya trabajo sobre el tema del dolor físico. La psicosomática es un campo, yo no diría un campo emergente para nada, yo diría que es un campo que está en discusión desde hace mucho. Hay distinciones, por ejemplo, me acuerdo ahora de una de Silvia Bleichmann, que esta vez podría yo mencionarla y no la Albana, que Albana decía, o sea, que la Silvia Bleichmann decía en el fondo, hay trastornos que son psicosomáticos y eso significa que algo de tu mente enferma tu cuerpo, y hay trastornos psicológicos que devienen de la enfermedad, ¿no? Que es cuando tu cuerpo está enfermo y que produce cosas que efectivamente van afectando tu calidad de vida y tu salud mental, ¿no? El dolor es una de ellas, ¿no? Y el dolor es el dolor constante, por ejemplo, el aumento progresivo de los trastornos psicosomáticos, de los trastornos dolorosos, por ejemplo. Que a mí me parece llamativo, no sé si a ustedes les está tocando, pero hace harto tiempo que empezó la fibromialgia primero, después los trastornos, ahora se llama trastorno del dolor, ya ni siquiera se ubica dentro de la fibromialgia, sino que son dolores en el cuerpo, ¿no? Que implican inhabilitación para un montón de cosas, para salir, para trabajar, para poder disfrutar, ¿no? Que en el fondo son dolores físicos que producen un cansancio adicional. Y que no son por conversión. Exactamente. Porque además no es posible. O sea, no son dolores neuróticos que se tramitan vía la conversión. Que no hay, claro, una manera de poder hablar de ellos, de una manera de darles a entender un fantasma, un contexto vivencial que permita dar a entender por qué está ese dolor. Que es esa relación tan compleja con el cuerpo, ¿no? Yo creo que ahí, y que es esa relación disociada que tenemos con el cuerpo. Y es muy loco también localizar el dolor, en todo caso. No solo cuando uno habla en el fondo como de la fibromialgia propiamente tal, o un tema que es cuando te duele, ¿a dónde te duele? Que sea físico o psíquico, ¿a dónde te duele? Sí. Y duele en distintos lugares, de distintas maneras. Pero sigue siendo algo muy enigmático el asunto del dolor. Fíjate que Pontalí justamente se hace la pregunta si se puede hablar de dolor psíquico, porque vos estás hablando de dolor físico, ¿no? Y él se pregunta en ese libro Entre el sueño y el dolor, creo que se llama, si es habilitante o si se puede hablar de un dolor psíquico. Y él lo plantea y dice que Freud aborda también ese tema, toma varios momentos de la obra de Freud, bueno, desde el proyecto de una psicología hasta Inhibición, y plantea que si podemos concederle al dolor justamente el estatuto de una experiencia que es irreductible, ¿no? Que hay algo, sin caer, dice él, muy lindo en la introducción, en un misticismo negativo, ya que estamos tan... Yo me reía cuando lo leí, decía nosotros que somos tan negativos, ¿no?
Y plantea justamente cómo la experiencia del dolor es una especie de implosión interna, una hemorragia que implosiona el cuerpo, dice él, ¿no? Y que no entra en los registros nuestros habituales del placer, del displacer, sino que más bien es una especie de un real ahí que implosiona, que no es figurable, que es irreductible, y que también es un problema porque al tener un destino distinto, ¿cómo abordarlo o cómo aparece en nuestra clínica, ¿no? Esto que no entra en las coordenadas que tiene o puede tener una vecindad con la angustia, pero no es angustia, que puede tener una vecindad con el duelo, pero no es duelo, que es algo absolutamente irreductible. Hasta con el deseo. Con el deseo, exacto. Entonces es un lugar, claro, muy, muy, muy bisagra de muchos posibles destinos, digamos. Muy interesante lo que él empieza a plantear en ese libro que ya tiene unos cuantos años. A mí me había gustado mucho, ¿no? En dónde se integra, y dice que plantea, bueno, que Freud se hacía esa pregunta, ¿cómo integrar esta experiencia del Freud, dolor? que tenía un montón de dolor, digamos. También, ¿no? O sea, como tenía un cáncer en la mandíbula que lo hacía, que tenía dolor cotidiano, ¿no? Vivía con el dolor. Y dice, no pueden ser equiparadas la experiencia del dolor con la angustia, con el duelo, es algo distinto, es otro, ¿no? Que va fuera, como que bordea el psiquismo, ¿no? Sí. ¿Hay con ganas de leer algo? Hay un libro de la Marilia. Este es un libro de Nacio, de Juan David Nacio, que se llama El libro del dolor y del amor. Que es un libro que a mí me gusta mucho, me ha servido en muchos momentos para distintas cosas, porque creo que es un libro muy fino para hablar como del trauma. Porque en general el trauma se habla en coordenadas muy metapsicológicas y poco asentadas, digamos, en ciertas categorías que son necesarias, como donde duele, ¿no? Y hay un capítulo en donde él habla del dolor de la lesión, ¿no? Entonces, lo que empieza a decir, digamos, es que nosotros siempre experimentamos el cuerpo como externo. Como un elemento externo al yo, como una suerte de cáscara, podríamos decir. No está funcionando eso, claro, que tengo ahí. Claro, este cuerpo, que es algo que yo habito, pero que desconozco, ¿cachai? O sea, en general uno tiene un desconocimiento del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene su propio lenguaje, con el cual uno dialoga constantemente. Pero siempre hay algo que escapa, ¿no? Siempre genera extrañeza. Entonces dice... Comencemos por el dolor de la lesión, dice. Es el afecto experimentado por el yo cuando padece un daño en los tejidos que se traduce desde el punto de vista energético por una excitación brutal, percibida imaginariamente en la periferia. Es decir, es algo que ocurre no internamente, sino externamente al yo. Es un atentado a los envoltorios externos del cuerpo o a los órganos internos. Toda lesión sería imaginariamente sentida por el yo que sufre como un atentado periférico. En efecto, el cuerpo es vivido por el yo como su periferia viviente y sensible más allá de la cual se extendería al mundo exterior. Así, toda lesión corporal, ya se trate de una herida cutánea superficial o de una profunda necrosis del miocardio, será a los ojos del yo sufriente una efracción frontal, más exactamente invariablemente periférica. Precisemos, no obstante, que en el caso de un accidente muy grave, el yo ya no está disociado del cuerpo, al que ya no percibe como un envoltorio periférico protector. En semejantes momentos en que somos nuestro cuerpo trastornado, ya no hay lesión corporal, pues es todo el ser el que se quiebra. Claro. Eso me parece crucial, ¿no? Y me parece crucial también porque si nosotros ubicamos una lesión, por ejemplo, una fractura, los resultados dolorosos de un accidente, ocurre una ruptura de todo tu sistema defensivo, ¿ya? Eso tiene valor de trauma, ¿no? Para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando cada vez que, no sé, vuelve a asomarse la representación, la posibilidad de volver a vivir un dolor así, ¿no? Activa nuevamente algo que está enquistado, que es esa memoria de ese exceso que el yo no pudo tramitar, porque en el fondo, como aquí Vivian dice, en ese minuto se
desdibuja esa exterioridad, ¿no? Casi todo el tiempo funcionamos con un cuerpo que es externo. Eso es lo que dice Freud en el proyecto de la vivencia del dolor, de la vivencia primaria del dolor. En eso se está basando esta percepción de una excitación dolorosa, ¿no? Que es situada imaginariamente en la periferia y que además... O sea, que si tú la puedes situar es porque es manejable. Si ya dejas de situarla, el desamparo se instaló. El desamparo se instaló y efectivamente eso ocurre. Queda pulverizado. Y muchos de los trastornos dolorosos son el resultado, por ejemplo, de a posteriori de un accidente. Es como que hubiera una especie de resto que no logra elaborarse ni mediante la palabra, ni la explicación causal de los hechos, ni frente a la idea de reparación, ¿no? Como de que en el fondo hubo un cuerpo reparado por una cirugía, por un tratamiento, por un conjunto de analgésicos. Hay algo que queda ahí en la memoria corporal, pero no es en la memoria corporal, porque nosotros no tenemos memoria corporal de ese tipo, ¿no? La representación del dolor es siempre en el yo. Por lo tanto, es siempre una representación. Es una cuestión de la cual se habla, es una Lo que pasa es que ahí hay un nivel irrepresentable. Y que insiste, ¿no? Insiste cada vez que efectivamente algo del recuerdo del trauma aparece. Entonces, el camino, y eso a mí me ha parecido particularmente interesante en el último tiempo, es que se vuelve a reandar el camino del dolor frente a otros eventos, como funciona con cualquier trauma, ¿no? Uno sabe que efectivamente, por ejemplo, el trauma de un abuso sexual es algo que se compone a precu, es decir, después, ¿no? Después uno simboliza y le duele el abuso sexual. En el instante no necesariamente se vivenció de esa forma. Con de una representación dolorosa, era una intensidad. Y después, por ejemplo, en el caso de un abuso sexual, algún otro contacto sexual, probablemente no abusivo inclusive, puede despertar esa misma sensación de abuso, de asco, que son diques que se activan como diciendo, esto yo ya lo viví. Y como los últimos bastiones defensivos. Exactamente, y se pueden demoler, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante que el dolor sea también memoria de dolor, ¿cachai? Que lo que duele es la memoria del dolor. Y que eso está ahí y que es un camino con el cual tú tienes que aprender a vivir también, ¿no? Porque en el fondo tú sabís, así como sabís tus neuras, ¿no? Como identificáis tus síntomas, como sabís de qué manera tú amáis, también tienes que saber cuáles son los núcleos donde se te activa el dolor aún no habiendo una nueva lesión, ¿no? Y que tiene que ver con posiciones de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Claro, o sea, porque tú igual te referiste a cosas como traumáticas en el plano fisiológico, pero que también son, o sea, en el abuso son vivenciales, corporales, hay una mezcla muy compleja que después hay que desenredar de alguna forma u otra. Pero... Bueno, a mí me parece que el concepto de vivencia es fundamental, porque la vivencia implica un recorrido de una huella anémica que se activa frente a un estado tensional, esto que describía Freud en el proyecto, y que justamente lo que queda allí en esto que retorna o que se reactiva es ese trazado, ese camino. ¿No? Que cómo se puede de alguna manera ir envolviendo poco a poco, es una pregunta que yo me hago, con la posibilidad de cierta figurabilidad para que no duela tanto, digamos, ¿no? Y de cierta figurabilidad y cierta disposición a hacer algo con ese dolor, ¿no? ¿Qué cosas qué cosas me han servido para poder envolver esa capa de piel que se reactiva aún cuando no hay herida, ¿cachai? Que en el fondo implica cuidado por ese dispositivo exterior, diríamos, ¿no? Ese cuerpo que duele. ¿Cómo se cuida, ¿no? Que no sea tomarse un analgésico, porque eso es de suyo. Yo no digo que la gente no los tenga que tomar, tienen que tomar su analgésico, pero sabemos que no es suficiente. Pero una cosa interesante que a lo que llega Freud en sus investigaciones es como darse cuenta de que efectivamente uno no puede hacer el binomio placer y displacer. Sí. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que en el fondo uno puede, para poder, bueno, como hablábamos en ese libro que habíamos leído, Pablo, que en el fondo, ¿cómo es que uno no se desarma
ante la primera frustración o el primer gran dolor o la primera privación psíquica, física o como sea, es hacer del dolor un acompañante, para decirlo de alguna manera, erotizarlo en ciertos casos, fantasmatizarlo y hacer lo propio de nuestra vida y mezclarlo con un poco de placer. Uh-huh. Para hacerlo adaptativo. O sea, entrarlo en el registro del placer-displacer. Esto es lo que binomio. Yo necesito, qué sé yo, pues tú, no sé, yo lo que necesito para sentirme mejor es que esta pierna, por ejemplo, reciba un cierto tipo de aceite. ¿Cachai? Uh-huh. Y destinarle un tiempo uh-huh. de cuidado a ese objeto que se vive como exterior, entendiendo que eso también te está señalando una demanda por hacer una práctica, uno podría decir autoerótica, ¿no? Uh-huh. Que es importante el autoerotismo, uh-huh. recuperar el autoerotismo en la relación que tiene uno con uno mismo, ¿no? Me acordaba de una paciente que vi hace muchísimos años, que era una nena de 13 años que tenía una alergia atópica brutal, pero brutal porque casi a veces cuando estaba mal no podía caminar, se le abrían heridas, llagas en su piel. Y ella venía a sesión con una crema especial que le había mandado el dermatólogo, y durante las sesiones se ponía su crema, y yo me daba cuenta, yo la dejaba obviamente porque me parecía bien importante, ¿no? Esa especie como de... Esa envoltura externa, ¿no? que ella se hacía. Y justo en esa época, era la época de una serie que había salido de unos adolescentes que se transformaban en hombres lobos, en vampiros. Entonces ella empezó a escribir un cuento de la hermana del hombre lobo que se transformaba en las noches de luna, y su piel y no sé qué, y empezamos a escribir unas historias tratando un poco de entrar, ¿no? a crear otra envoltura representacional. Pero pasó mucho tiempo con su crema en la consulta, ¿no? Y haciéndose esta especie de envoltura. Porque hay cosas que tienen que ver con el dolor físico, que yo creo que en algunos casos, por razones traumáticas, gatillan fenómenos psicóticos. Bueno, ella tenía un funcionamiento muy psicótico, efectivamente, pero la cantidad de dolor, porque a veces venía encorvada porque tenía su piel abierta en carne viva. Claro, o sea, está la magnitud de esa presencia, porque Exacto. Tenés que pensar que es tu yo lidiando con una presencia que te acompaña todo el tiempo. Es un real imposible. Y pasa mucho con niños, por ejemplo, que han vivido procesos que son de orden médico, ponte tú, que se han tenido cirugía, o que por alguna razón algo se complicó. Me acuerdo también de una paciente de hace mucho tiempo que había tenido una cirugía que luego se había complicado y había tenido una fiebre terrible y muchísimo dolor. Y eso se había reactivado después en un episodio de características más psicóticas en la juventud, en un momento en que la madre la deja sola, ¿no? Y que la madre va a hacer algo, y entonces ella la deja sola es por unos días en Santiago, y está una mujer joven, y esa sensación de desprotección activa la huella del dolor que claro. produce una fragmentación que en el fondo, uno podría decir ahí, no hay una reacción congénita de la estructura, es decir, no es una estructura psicótica, es una estructura que adviene a los fenómenos psicóticos a propósito de un dolor, claro, que hace una ruptura brutal en el psiquismo de ese niño. Exacto. Efracta el aparato psíquico. Sí. Eso es súper importante, porque eso no se calma con una interpretación que dice, no, te duele porque te miraron feo, ¿no? O porque te has sentido incómodo en el trabajo, entonces por eso estás dolido. O porque se murió tu amigo, entonces tú tienes dolor en tu cuerpo, que es como un tipo de interpretación que desconoce
el real del dolor, la magnitud y el efecto psíquico de ese real, ¿no? Exacto. Pero ahora, como personas que trabajamos en psicoterapia, la angustia contratransferencial es heavy, que provoca el dolor brutal, que no puedes sanar con la cura de la palabra. Sí. Es brutal. Y pienso también en las personas que trabajan en hospitales o en clínicas, que tienen que vérselas con personas a los cuales uno queda desarmado. O sea, es la yo he hecho clínica ese de camino, lo que no tiene cura. Ese camino así, me acuerdo hace muchos años otra paciente también, en que yo incluso mandé yo a encargar como un frasco de OSB a Estados Unidos. Hice de todo para traerlo, incluyendo hablé con una psiquiatra para poder sacarlo de aduana, porque yo necesitaba, eso es una necesidad más del terapeuta, pero de alguna forma yo esperaba que algo sirviera para que dejara de tener dolor al menos un día, ¿me entendí? Como que en el fondo esto no sea algo que produce tanto gasto energético que impide la vida, ¿no? Y además porque hay algo insoportable en eso, en esa omnipresencia de esa cosa externa que nadie puede hacer nada. Es como, ojalá no te duela para que pudiésemos hablar de otra cosa, porque es insoportable. Es que es un ruido brutal. Es un ruido brutal, increíble. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención en esto del dolor, que en este libro de Deseo, Dolor y Pensamiento de la Marilia Eisenstein, que es una joya, y que habla de la fibromialgia y le llama una nueva enfermedad compuesta de tensiones dolorosas. Y habla de la fibromialgia, digamos, diciendo que es una enfermedad que ha sido misteriosa y desconcertante para el cuerpo médico. Sin embargo, ella aquí dice una serie de evidencias, ¿no? Dice, por lo tanto, la fibromialgia es considerada una entidad separada, resultante de una disfunción de los sistemas inhibidores del dolor. Los estudios muestran que en las mujeres con fibromialgia está reducido el umbral del dolor. La sensibilización periférica, que involucra no solo los músculos, sino también los tendones, los ligamentos y la piel, se amplifica y generaliza una difusión central. Algunas investigaciones han identificado una dificultad epistemológica, es decir, la intrincación entre dolor y cansancio. Uno puede causar al otro o ser su resultado. El vínculo entre ambos estaría relacionado con los trastornos del sueño evidenciados en estos pacientes. La consulta con pacientes con fibromialgia permite resaltar dos características particulares. Los dolores se producen como consecuencia de un evento traumático que marca un cambio en la vida del sujeto. A menudo se trata de un duelo, especialmente de un duelo paterno o materno, de una ruptura afectiva o de un fracaso sentimental o profesional. El inicio de la crisis se sitúa después de los 40, lo que puede significar un cambio de rumbo y una reorganización libidinal e identificatoria acentuada por las modificaciones biológicas evidentes de las mujeres. La segunda característica se basa en que se trata siempre de mujeres hiperactivas, favoreciendo las defensas de comportamiento y en particular el recurso de la motricidad, es decir, gente muy ágil. A mí no me pasa eso, por ejemplo. Esta hipertonicidad se ejerce en su vida profesional, restrictiva e investida, poniendo en juego las exigencias de un yo ideal, feroz e insatisfecho. Las tareas cotidianas son descritas, por ejemplo, como desafíos e incluso competencias. Estas mujeres se consumen en el trabajo, como enfrentadas a un mandato interno según el cual siempre deben hacer más. En busca de autoestima y tranquilidad narcisista, describen una constante obligación de resultados. Esta hipertonia acaba por agotar al sujeto atrapado por sus propios mecanismos de defensa, donde se busca el apaciguamiento en la acción y la búsqueda de la excitación, al igual que en algunos procedimientos autorrelajantes descritos por los psicosomatólogos como Michael Fein, Claudia Smaglia y bla, bla, bla. Es interesante esta vinculación entre el dolor y el cansancio y esta ligación que hace Marilia Eisenstein también en relación a la fibromialgia como mujeres, porque es un trastorno fundamentalmente localizado en las mujeres, que en el fondo lo que hacen es como abordar la vida de una manera frenética y que luego la fibromialgia es el resultado del cansancio. ¿Cachai? A mí me pareció muy, muy interesante. Una sobreexigencia física Bueno, psíquica. y que tu cuerpo ya
No, revienta por dentro, implosiona. ¿Cachai? Implosiona por tu propia autoexigencia. Es heavy que la fibromialgia, que efectivamente si yo la pienso, cuando leí este libro pensaba en pacientes mías que la tenían, el nivel de autoexigencia es verdad que es una cuestión muy feroz, y tal vez eso explica también la prevalencia de un trastorno como ese. Eso tenía para agregar yo. Qué bueno que a mí no me pasa eso. Porque la sobreexigencia. No, la sobreexigencia no es lo mío. Oye, estaba pensando también en este asunto del transhumanismo. Justamente en esa relación con un cuerpo externo que hay que controlar en su deterioro, ganarle a la muerte, y esta cosa de el no dolor y de no tolerar el dolor, no querer saber del dolor, o que es una tara de nuestra condición penca de animales humanos, así. Y también pensaba en el tema del fentanilo y de todos estos opioides, y que el contrario del dolor es la anestesia, justamente. Y lo terrible de lo anestésico también. Sí. La ausencia de deseo que hay en lo anestésico, ¿no? La ausencia de deseo, la ausencia no querer sentir dolor es la renuncia al deseo, al final, ¿no? Porque todo lo que implica moverse o que implica hacer algo supone, o sentirse atravesado por la necesidad, supone dolor. Eso porque también lo trabaja Marilyn Einstein en ese libro. Bueno, hay un autor argentino, Jorge Cantis, que trabaja mucho, es un psicoanalista que a mí me parece muy, muy interesante, que trabaja con discapacidad, con adolescentes con discapacidades, de los psicoanalistas que yo conozco que han trabajado más la discapacidad, y también trabaja con el dolor, ¿no? Entonces dice, bueno, justamente lo que vos decías, que frente a la pulsión, el yo se puede oponer con mecanismos defensivos, y frente al dolor, el yo queda absolutamente impotente, y que produce un estado de desvitalización anímica y de sopor, como vos decís, dolor, anestesia, ¿no? Y dice, bueno, hay que pensar a veces en adolescentes discapacitados, a veces hacen desmentidas funcionales para poder sobrevivir, y no necesariamente es una desmentida patológica, es una forma de sobreponerse justamente a esta cantidad de dolor que es insoportable, ¿no? Y él hace la distinción, bueno, entre lo que es la desmentida como un mecanismo defensivo, pero dice, hay desmentidas que son funcionales, que no necesariamente... Y que dice, bueno, son inscripciones pulsionales también, pero que apelan a otra cosa, que no es este dolor que produce este vaciamiento, ¿no?, subjetivo tan importante. Sí. Bueno, como por último, cerrar diciendo que nunca comprendí cuando alguien te pregunta, ¿te duele del 1 al 10? ¿Ustedes entendieron eso? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Cuánto es un 5 de dolor? Yo qué sé. Un 7. Mediano, un no 3. Sé. Pero ¿cómo saben cómo uno le duele mediano? Es que, no sé. ¿Sabéis lo que me pregunto? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Cuando... pero ¿sabéis que esa me parece más contestable? A mí lo que me pasa es cuando, no sé, te golpea en alguna parte y te dicen, bueno, ¿cómo te duele? ¿Dónde te duele? Y no... Me duele aquí en el cerebro, porque en realidad... Es que el tema es que es difícil de explicar. Sí, porque invade todo el dolor, no es localizable. No, pero tú decís, puta, quizás es adentro, pero no sé, puede ser en el músculo. No, en realidad no es el músculo, o el tendón. Pero eso es como un equívoco como de tipo infantil, ¿no? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te pegaste? Aquí. Y uno le está preguntándose en qué mesa, en dónde se cayó, cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde te pegaste? Aquí me pegué. Ya no sé. Pero ¿dónde te pegaste? No, que yo me pegué aquí, ¿no? Que es un equívoco infantil muy tierno. Bueno, no hablamos de la transitividad también. No, que sí, es interesante. Ese es otro día hablemos de las identificaciones transitivas. Ay, qué lindo ese trabajo. Eso no lo hablamos ahora, pero bueno. Algún día. Bueno, vamos al minuto cafebrería. Parto yo.
voy a recomendar un documental de este año del director Sebastián Vidal que se llama Al sur del invierno está la nieve. Ganó en el Sanfic y es un documental que explora la vida en el extremo sur de nuestro país y que es acompañado además de poemas del poeta patagónico Rolando Cáceres, y es un documental hermoso, sensible, una cámara que se mueve discretamente para mostrar esa frontera entre lo natural, entre lo cultural, entre los hombres que viven en esos extremos, en las condiciones, en el imaginario que se van, en los mitos que se van desprendiendo para poder hacer posible el dolor también de existir en esas latitudes. Es muy bonito, es muy interesante, es muy sensible. Lo recomiendo. No sé dónde se puede ver, eso sí. No sé dónde terminan las películas. Pero acá siempre hablamos de estas cosas. Las películas chilenas, no sé, en Onda Media, quizá, en algún momento, sí. No sé, pero si no, igual sería bueno tener ese repositorio de las películas chilenas. Bueno, yo no... Ya hoy día hablamos un montón de cosas, yo leí todo, así que les recomiendo el libro de Nacio, el libro del dolor y el amor, les recomiendo mucho leer a Marilia Eisenstein, creo que hace un trabajo fino, sobre todo en Deseo, Dolor y Pensamiento, a pesar de que hay otro que se llama El dolor y sus enigmas, que son libros buenos, digamos, para poder pensar estas cosas y no quedarse en la lógica superficial de que los dolores hablan, ¿ya? Eso. Bueno, yo iba a leer algo, pero lo voy a dejar para el último podcast de la temporada, pero quiero recomendar un libro que me tiene atrapada, que me encanta, de Pedro Mairal, que se acaba de publicar, Los Nuevos se llama, bueno, es la historia de 3 adolescentes que están en ese borde inestable de la adolescencia y transcurren un verano en un balneario, en una lobería, y también en Buenos Aires. Y bueno, plantea cosas que me parecen con la ironía de Mairal, que es de una finura su ironía, tiene una cosa, un humor ácido, pero que te cala en descripciones que hace que me causan mucha gracia y también se me pone la piel de gallina. Cómo crecer, ¿no? Cuando los adultos o el mundo adulto es enemigo, qué hacer frente a las exigencias de ser algo que no se eligió, cuántas formas puede tener el amor y el deseo, ¿no? Son preguntas que aparecen caracterizadas en este libro que se llama Los Nuevos, que es nuevo, de Pedro Mairal, que está recién publicado, que a mí me encanta. Es un escritorazo argentino. Yo no sé si leyeron La Uruguaya o Una noche con Sabrina Love. Bueno, está buenísimo. Y lo que iba a leer lo voy a dejar para nuestro último podcast porque confieso que no lo encontré en la biblioteca. No sé por dónde anda. Entonces eso quedará para la próxima vez. Okay. Nos vemos más o menos como por la segunda vuelta. Por ahí, por la segunda vuelta. Ahí vemos. Ya, ahí vamos a ver si se logra, se va logrando el clima. El 50 más 1, no creo. Bueno, eso. Muchas gracias. Chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.